De nuevo estamos con ustedes en esta serie que hemos hecho de presentar el Evangelio de diferentes maneras. No nomás es centrar en la definición del Evangelio, sino todo lo que tiene que ver con ese mensaje revelado para nosotros que viene a constituir ese don de la fe y poder entender la relación que podemos tener con Dios. Yo imagino que eso a ustedes también les interesa. ¿Cómo la ves, Milton? No, y aparte de eso, lo que estamos exponiendo, la potencialidad que tiene la ejecución en la vida de una persona de esas noticias, Sí. porque evangelión en griego significa en español noticias. Y hay noticias en el mundo hoy que son buenas, agradables, porque están hablando de que descubrieron petróleo, va a enriquecerse el país, o están hablando que se formó una guerra entre un país y otro y hay 100.000 muertos, son malas noticias, pero nosotros vamos a referirnos en la palabra del Señor de noticias, como dice un profeta, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y Evangelio en el contexto cristiano se comienza a presentar como buenas noticias, cuando allá, según el escritor Lucas, habla del nacimiento de Jesús, y están los pastores en Belén, allí por la noche, esperando allí, cuidando las ovejitas, su ganado, y se alumbró todo de pronto. Y tomaron miedo, porque de pronto ellos en la noche se alumbra aquello, imagínate. Dice que cuando Cristo estaba en la tumba, vino un ángel, y entonces estaban los soldados allí, y la tierra tembló y se abrió la tumba, y dice que los ángeles cayeron como muertos en el suelo, porque su luz era como la luz de un relámpago. Wow, y un relámpago cuando sale eso es una luz poderosa, ¿no? Es como el que está soldando, como el italiano, Sí. que está allí, que tiene que ponerse una careta. Y entonces el ángel trae esa luz, no temáis, porque ha nacido hoy. Y les doy estas buenas noticias de gran gozo, que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Así es. Entonces a partir de ahí podemos nosotros tomar esta pequeña serie para aclarar el Evangelio en el contexto correcto, por qué estaba escondido, el efecto que produce cuando se predica como conviene, dice Pablo, trazando bien la palabra. Entonces el Evangelio, según la Pablo, vamos a leerlo después, cuando se predica fuera del contexto, Pablo dice que es un anatema, es un Sí, maldito. quería comentar eso contigo, ¿verdad? ¿Cuál sería la posición de bien hecho, de acuerdo a la posición de Dios, y mal hecho, de acuerdo a inclusive a un punto de referencia o de llamada de atención que tanto Cristo como el apóstol Pablo nos hicieron? O sea, que tiene que predicarse como conviene. ¿Qué sucede cuando no se predica como Bueno, lo que sucede es lo que el mundo ve hoy. Por ejemplo, cuando empezó la iglesia en Jerusalén, Sí. después que el Señor asciende, envía el Espíritu Santo, se convierten, cuando ellos predican 4.000, no 3.000, y después 4.000, y la iglesia comenzó a crecer y se expandió. Hasta el día de hoy, la iglesia cristiana ha sufrido una cantidad de cortes, como decir, cismas, separaciones. Han introducido teorías, han introducido mucha tradición de cosas que creyeron hace 2.000 años, algunos descendientes de los pioneros que fueron los apóstoles y vinieron unas ideas, y así el mundo cristiano ha sido dividido al punto de que el Evangelio es como el que quiere encontrarlo realmente, es como cuando tú vas a la selva y hay un camino que lleva a la ciudad de oro, pero hay 50 caminos. Sí. Ahora, ¿cuál tú escoges? Si escoges el equivocado, nunca vas a llegar a la ciudad de oro. Sí. Y esto es igualito, idénticamente. Por eso es que tenemos que tener cuidado, el pastor Vidal y su servidor, en exponer esta corta serie para dar una base, como dijo Pablo, yo puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Y de ahí desarrollar qué es lo que se pone sobre el fundamento. Así es, exactamente. Fíjate que
Para mí es tan importante llamar la atención y por eso me encanta que hagamos esta serie, porque en una manera contemplas a Dios y su propósito tal y como es Él, como Él quiere. Y en la otra, lo que contemplamos es nuestras debilidades. Entonces, en una podemos darnos cuenta de la solución de acuerdo con Dios para que podamos tener habilidades. En la otra, y gracia. En la otra, para cómo nosotros resaltamos nuestras debilidades y nos quedamos allí. Y resulta que nos quedamos en la desgracia. O sea, podemos hacer una cosa, podemos hacer otra. Pero al final de cuentas, ¿cómo se fue dado el testimonio de Él? A mí me preocupa porque las personas pueden tener buenas nuevas o no tener esas buenas nuevas. Ay, ay, ay. Esas buenas nuevas, imagínate que están ellos esperando la resolución de un caso, de su caso, y donde ellos dicen, es que pasó esto, y en la manera en que está presentado, pues yo me voy a ver en problemas económicos, en cuestiones de salud, en cuestiones de mi seguridad, en cuestiones de mi libertad. Y siguen pensando que a lo mejor ese caso va a ser resuelto de acuerdo a esa norma, a esa ley, pero resulta que buenas nuevas serían que ya todo eso quedó saldado, todo eso quedó bajo una ley nueva, a donde dijo, todo esto que en realidad podía hacerte culpable, ahora salió una nueva resolución a donde eres completamente libre. Entonces puedes vivir bajo ese temor o puedes vivir sin temor. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Y para el estado actual, no sé si tú te has puesto a pensar en esto, Domingo, si yo les vengo a decir que ya esas resoluciones de juicio quedaron resueltas porque Él solucionó el problema del juicio, de otra manera yo estoy tratando de cómo salir adelante de ese juicio. Y seguimos pensando en que cómo salir, y les predicamos a otros de cómo salir, y no le estamos predicando las buenas nuevas, que ya quedó resuelto el cambio de que en lugar de tomarlos a ellos como parte del juicio, ya ahora no están en el juicio. Entonces, para mí, esa es la diferencia de las buenas nuevas. Sí, no, en las buenas nuevas se le dice ahí tácitamente, muy clarito, pero hay que estudiarlo en los otros contextos, ¿no? Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Él fue lo mismo que le dijo a José en visión cuando quiso despedir a María, cuando la vio que estaba en estado. Sí. Y el ángel le dijo, no, mira, lo que está en el vientre de ella es que ahí viene el Emmanuel, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que la noticia es salvación de algo que teníamos en la carne, que teníamos como herencia, que traía una ley de pecado y muerte, sí. Y llegó una nueva ley ahí está ahora. En el espíritu. Dice, no, ahora la ley espiritual Mira, ahora, me quita, dice la ley carnal. Volviendo a lo que es predicar con claridad. Esto no es un chiste, esto pasó de verdad, yo lo escuché hace muchos años, de un evangelista, estaba predicando por radio y dice, miren si hay poder en Dios, hablando del evangelio, ¿qué poder tiene Dios? Que en el cielo están los decapitados, pero vivos, aunque no tienen cabeza. Y yo dije, oye, pero eso, como tú estás poniendo en el cielo un montón de gente salvada, pero sin cabeza. Tú no puedes hacer eso. Es como cuando estás predicando, yo estudiaba mis primeros 4 años de teología, el profesor hablando de cómo en la homilética, cuando uno expone la palabra, y él puso, estamos diciendo esto para que presten atención, porque el evangelio no es cualquier cosa. Y él decía, tiene que tener cuidado cómo usted expone lo que está diciendo, porque puede haber un punto que lo va a apartar de lo que es central en su tema. Y había una novia que le dijo al novio, si tú me amas de verdad, tú me quieres con toda mi alma, ¿qué tú harías por mí? Lo que tú digas. Bueno, ve a tu casa, córtale la cabeza a tu mamá, tráela envuelta en una frazada y me la traes. Y fue, mató a la mamá, le cortó la cabeza y la traía. En el camino tropezó, se cayó y la cabeza dando vuelta, la mamá le dijo, te hiciste daño, hijo. Entonces el profesor dijo, usted está predicando
Y usted, fíjense que a mí nunca se me ha olvidado. Si usted dice algo que está haciéndole daño al resto del cuerpo del mensaje, va a echar a perder todo el tema. Por eso el evangelio no se puede poner como un evangelio que sí, si tú te portas bien, tú llegas al cielo. Pero si te portas mal, por las obras tuyas malas, ya tú sabes que te mandan para el lago de fuego, te vas a quemar. Entonces ya te están dando un temor que le quita la belleza a lo que el evangelio realmente representa. Así es. Y ahí es donde hay que tener cuidado, y él y yo vamos a tener mucho cuidado en cada vez que digamos algo, seamos bien bíblicos. Y ahí voy a empezar con unos versículos. Mira, Pablo dice en Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que él decía, de este evangelio yo no me avergüenzo. ¿Te acuerdas lo que le escribió a Timoteo? Sí. Timoteo, no te avergüences del evangelio, porque no hemos recibido un espíritu de temor. Y entonces parece que Timoteo andaba flaqueando, y Pablo dice, de esto yo no me avergüenzo, porque cuando yo predico me dice que estoy loco, pero yo sigo predicando. Toleren mi locura, porque decir esto en el contexto correcto trae a veces la interpretación de alguien que te oye, está loco lo que está diciendo, está loco. Esa persona está loco. ¿Por qué? Porque en 2000 años la iglesia cristiana ha sufrido muchos cambios. Y el evangelio es como, y con esto voy a darte parte, es como alguien que fue, salvó a un pueblo de un diluvio que venía, venía un río desbordado y corrió rápido y sacó toda la ciudad para afuera. Bueno, se salvaron y pues al año siguiente reunieron todo el pueblo y trajeron el que salvó la ciudad y se sentó. Y todos aplaudieron, mira. Bueno, al año siguiente lo invitaron también, pero no en la plataforma, sino en una silla frente. Al tercer año no lo invitaron y hablaron de lo que pasó. Y al cuarto año ya nadie hablaba. Y eso pasó al principio. Se hablaba de Jesucristo, como lo que Él hizo y lo que Él hace, pero poco a poco fueron cambiando. Sí. Y pusieron a Jesús a un lado y pusieron, ¿qué cosa? Tradiciones, reglamento, carne. Sí. Y a Jesús, para hablarlo en el contexto correcto, mira el reguero que hay en el mundo, cómo interpretan a Jesús tan mal. Sí, por eso Pablo decía, mira, para poder sintetizar, dice, a Cristo, dice, y a este crucificado. Claro. Juan en su evangelio, por la palabra de Dios, él dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow, ese Pablo la pegó, como yo digo, en la pelota, el béisbol, como dicen en inglés, tiene el left, el center y está el right. El derecho, el jardín derecho, el jardín izquierdo y el center field. El center field son 360 pies, creo. Y cada vez que él predica algo, digo, pegaste un jorrón de 500 pies. Y por eso tenemos que predicar el evangelio así, brincando la cerca. Bro, sí, tenemos que hacer la tarea, porque tenemos que anteponer las columnas que tiene en las presentaciones. Por ejemplo, si decimos que son buenas nuevas, entonces quiere decir que va a haber alguna resolución de algo que no podemos hacer. Y ahí nada menos ese es el concepto de evangelio. Evangelio es poder decirnos lo que hizo Cristo o quién es Él, que nosotros no podemos hacer, pero que Él hizo por nosotros. Entonces, dice Pablo que nosotros tenemos el conocimiento de la gracia de Dios por la fe, y este no es de ustedes, sino es un don de Dios. Pero no se refiere a la salvación, se refiere a la fe. La fe, entonces, es un don. ¿Y cómo lo podemos entender esto? ¿Y por qué tenemos problema? Porque el concepto de la palabra fe la anteponemos a nuestra fe, en lugar de poner la palabra fe en el reconocimiento de la gracia de Dios. O sea, el reconocimiento de la gracia de Dios se nos da como un don. Mediante la fe conocemos que somos justificados, pero nosotros lo interpretamos, estamos justificados por la fe, pero no, por la fe conocemos que estamos justificados por Dios. Ahora, ¿es difícil? No, simplemente, en consecuencia, capítulo 5 del libro de los Romanos, desde el versículo 1, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y también por medio de Él
Y por la fe tenemos el acceso a la gracia, lo cual nos mantiene firme. Pero ¿qué hacemos? Tenemos preconceptos. Preconceptos en el cual, principalmente el preconcepto que viene desde Adán y Eva, que es el preconcepto de la gracia activa. O sea, yo voy a juzgar, yo voy a establecer el conocimiento del bien y el mal. Yo voy a decidir. Y yo decido. Entonces, se ha trascendido. Entonces, ahorita uno de los grandes problemas que tenemos para poder definir ese evangelio como que tú lo estás describiendo y como buenas nuevas, es que tenemos que tener fe. Pero no hemos hecho la tarea porque la salvación no es por la fe, sino la salvación es por la gracia. Por la fe reconocemos, como dice aquí el capítulo 5. Pero si no tienes la fe que Dios te da como don, no la puedes ver. No la vas a ver, pero eso no quiere decir que la hagas teniendo fe. Es claro. No, porque la gracia ya está dada, perfecta y una vez y para siempre. Porque por gracia sois salvos. Esto no es por obras. Si fuera por mi fe, sería por obras. Pero no es por obras. ¿Y por qué no es por obras? Oh, vamos a hablar, ¿qué te parece? Algo de por qué no debe ser por obras. ¿Qué te parece la salvación o el conocimiento del Evangelio? O el conocimiento del Evangelio nos da a entender que no es por obras, sino por lo que hizo Cristo. Fíjate. Para poder estudiar la gracia, es un misterio que estaba escondido. El apóstol Pablo dice en el capítulo 16 de Romanos, versículo 25, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todos los gentiles para que obedezcan la fe. Al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea que esto era un misterio. Sí. Y ahora, para poder entender esa gracia que tú estás mencionando ahí en el contexto correcto, uno tiene que estar dentro del misterio revelado. Sí. Pablo lo empieza a desenvolver. Exacto. Hablándonos de cómo somos, qué realmente somos, tanto Exacto. Judíos como gentiles. Exacto. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos. No hay quien crea, no hay quien busque a Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Absolutamente nadie. Entonces me da a entender que necesitamos a algo. Y ese algo es un alguien. Entonces, ¿de qué sacamos por resolución? Que tenemos buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Capítulo 5, versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, ahí está el punto. Y lo está describiendo el capítulo 1, 2 y 3. Éramos incapaces de salvarnos. Entonces quiere decir que no nos puede... ¿Cómo podemos pensar que por la fe nuestra podemos salvarnos? No, hombre. ¿Por qué? Porque éramos incapaces de salvarnos. Entonces, Cristo murió por los malvados. Siendo pecadores. Aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Y dice, y prueba que nos aman, que aún siendo pecadores, versículo 8, Él murió por nosotros. Oye. Eso es lo que constituye el Evangelio. Y es lo que constituye entender que por la gracia somos salvos, no por la fe del hombre. Lo hemos adjudicado mal. Por la fe conocemos que somos salvos por gracia. Pero es un don de Dios. El poder entonces eso nos reafirma. Yo conozco, y Dios me dio el conocimiento de que por la gracia soy salvo. Ese es el don. Pero nosotros lo adjudicamos a que somos salvos por la fe. Y inclusive mal usamos algunos versículos, entre ellos Juan 3:16, en que dicen, es que Juan 3:16 dice que eres salvo a los que tienen fe, pero no hablamos del 17. Entonces, aquí se presenta como acostumbre el hombre, desde Adán y Eva, una gracia activa, el hombre activo, Dios pasivo, pero en el 17 está la resolución de la gracia pasiva. ¿Por qué? Dice, porque yo no vine a condenar el mundo, sino a salvarlo. ¿Por qué? Porque éramos incapaces de salvarnos. Lucas 19, yo vine a buscar y salvar ¿a quién? Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Versículo 10. No depende de nuestra fe, de tener fe. Porque además hay un concepto, Domingo, de buenas nuevas. Mi fe no hace la gracia. El hecho de que yo tenga una fe, como quiera ponerla, no hace que Dios se ponga en la cruz y lo firme con su sangre. No, eso no hemos hecho la tarea. Pero el mundo sigue creyendo que el Evangelio se obtiene por la fe del hombre.
Y sí, algunos escritores hasta han llegado, yo te lo mostré, han llegado a decir, o tienes fe y estás salvo, o no tienes fe y estás perdido. Fíjense nomás qué barbaridad. Porque la fe no mueve a Dios, la fe no agarra y pone a Cristo en la cruz. Sino, la fe me dice que Cristo fue a la cruz para que yo tenga una salvación porque era incapaz de salvar. Yo era incapaz de tener fe. Amén. Entonces, si soy incapaz de tener fe, ahora tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y me doy a entender que la justicia, que se sabe por la fe, no la justicia lo tengo por yo tener fe, sino la reconozco teniendo fe, porque la justicia viene por lo que hizo Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque la salvación es por gracia, y para poder entender la salvación por gracia, tenemos que entender que el versículo 9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanto más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. ¿Ese es evangelio? Amén. ¿Esas son buenas nuevas? Claro, son buenas nuevas porque dice que yo era imposible que tuviera fe. Pero nosotros estamos predicando un antievangelio, amigo. Que hay que tener fe para ser salvo. Imagínate. Y si no tienes fe, no eres salvo. Entonces, quiere decir que si tú no tienes fe, quitas a la cruz a Cristo, lo quitas a la cruz y menosprecias la sangre. Fíjate que yo también entiendo que cuando a ti se te habla de la gracia, fíjate, entonces viene fe. Exactamente. Porque la gracia te dice eres salvo, la gracia dice eres libre, Ajá. la gracia dice mira, tú estás, y eso lo vamos a estudiar, estás oprimido, tienes angustia, Cristo dice ven y descansa que yo soy el reposo y yo te doy la paz, ¿verdad que sí? Como Amén. dice vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, yo os haré descansar, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces la persona le entra esa fe en ese Cristo y te libera de toda esa angustia. Amén. Porque la fe te lleva a esa gracia. Sí. Y es lo que la gente no entiende de lo que Dios hizo. Fíjate, el Evangelio tiene los módulos, como decimos nosotros, es como un rompecabezas, que tú tienes que poner todas las fichas para formar. Fíjate que sí. Es un paquete. Sí. En ese paquete está todo. Yo siempre lo Apliquen el conocimiento, decía Pablo, su yo lo defino así. razónenlo. Yo defino así. Cristo salva del pecado. Cristo bautiza con Espíritu Santo. Cristo echa fuera a los demonios. Oye, brother, porque él lo dice por el La Espíritu fuerza del Santo. mal, seguro. Seguro. O sea, ese paquete hay que estudiarlo porque cuando uno estudia que dice Cristo sana todas las enfermedades, ¿no dice así? Así es. Dice el Salmo 103, ¿verdad? Que uno tiene que alabar a Dios y decir, porque Dios es el que perdona nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias. Y yo soy Dios tu sanador. O sea que todo ese paquete está envuelto. El Evangelio tiene que ver con todo. Sí. No es decir, mira, cree en Cristo y ven y tu casa será salvo y ya. No, hay más que eso. Fíjate, dice, y ahora, imagínate que le estoy enseñando yo a alguien. Ahora que tú has sido justificado por su sangre, mira, con cuanto más razón, por medio de él serás salvado del castigo de Dios. Ya no te preocupes por eso. Porque si cuando éramos enemigos, incapaces de tener fe, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, no por mi fe. Con cuanto más razón, habiendo sido reconciliado, seremos salvos por su vida. Son buenas noticias, pero aquí está la clave. Y no solo esto, sino que también, escucha esta palabra, nos regocijamos en Dios. Aleluya. Por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Qué tremendo. El Evangelio, cuando es, como le decía yo a un pastor hace muchos años, y había un jefe allí que se acercó porque quería vigilar si estábamos fuera de control, ¿no? Y dice el pastor conmigo, dice, el Evangelio es Jesucristo. Así es. ¿Sabes que en mis clases yo les digo, pónganle Jesucristo al Evangelio? Y sabes que no lo tomé de mí, lo tomé de un maestro mutuo que tuvimos, ¿verdad? El pastor Lupertuis. Un día nos dijo, es que, ¿saben qué? Para podérselo dar a entender, dice, pongan Evangelio con mayúscula. Y nunca se me ha olvidado, Domingo. Wow. ¿Y qué quería decir? Dice, porque si lo ponen con mayúscula, al momento que digan Evangelio es Cristo, dice.
Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Oye, pero después... Vamos a tener que dejar aquí un momentito Y, para poder continuar en el sí. siguiente. ¿Ah? ¿Quieres despedirnos? Amado Padre, gracias te damos por la bendición de tu palabra. El que miró este mensaje, lo oyó, Señor, que tenga interés, si es que no sabe realmente en qué evangelio está viviendo, porque así se le enseñó. Pero ahora hay curiosidad para saber realmente el propósito que tiene y que ha tenido durante los siglos. Este misterio que estuvo oculto, pero ahora es revelado, pero que sigue siendo oculto, dice el apóstol Pablo, para muchos, porque si no, no existieran tantas denominaciones, sino una sola. Gracias, papá, por tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno que están con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios.